a ver lo que son los gráficos en un movimiento y cómo podemos obtener datos a partir de los gráficos o cómo podemos graficar a partir de los datos que llevamos a una tabla. Hoy día vamos a ver movimiento rectilíneo uniforme acelerado y el movimiento rectilíneo uniforme retardado. ¿Qué significa uniforme retardado? Cuando el vehículo o el móvil tiene que empezar a frenar hasta detenerse o empieza a disminuir la velocidad, ¿ya? Entonces ahí cambia el sentido de la gráfica. Recordar que estas son las fórmulas que nosotros usábamos para trabajar con movimiento rectilíneo uniforme acelerado o retardado, ¿ya? Tenemos la distancia, la podemos calcular si conocemos la velocidad inicial, el tiempo, conocemos la aceleración y llevamos el tiempo al cuadrado. Y velocidad final, hay dos formas de calcularlo. Primero, si tenemos velocidad inicial, tiempo y aceleración, y en el segundo tipo para descubrir velocidad final es cuando no nos dan tiempo, pero sí nos dan distancia y podemos calcular igual la velocidad. ¿Cómo queda la gráfica en los movimientos rectilíneos uniforme acelerados? Cuando nosotros graficamos el tiempo versus distancia, o sea, cuánto va avanzando un móvil a medida que transcurre el tiempo, nos da esta gráfica con sentido parabólico. ¿Qué significa? Si usted mira las motos, cuando parten lento y después van acelerando hasta adquirir mayor velocidad. Por lo tanto, al principio van avanzando poco y luego siguen tramos mucho más largos y por eso que nos queda esta curva como una parábola. Otro ejemplo de línea recta es cuando graficamos tiempo versus velocidad, ¿ya? Vamos viendo cuál es la velocidad que lleva esta moto a medida que transcurre el tiempo y también va a ir aumentando la velocidad. Podemos dibujar bajo la línea recta un triángulo. Cuando dibujamos ese triángulo para calcular el área, pero queremos saber el área para averiguar cuánta distancia recorrió en total en todo su trayecto. Entonces también ahora en movimiento rectilíneo uniforme acelerado o retardado vamos a poder calcular distancias, velocidades a partir de figuras geométricas que se forman bajo la gráfica, ¿ya? Que pueden ser triángulos, pueden ser cuadrados o pueden ser rectángulos. Cuando se nos forme esa figura geométrica, nosotros debemos calcular el área. Enseguida vamos a recordar cómo se calcula el área de un triángulo, cómo se calcula el área de un cuadrado o rectángulo. En esta gráfica se encuentra el tiempo versus la aceleración. Cuando esta aceleración se mantiene constante, o sea, empezó a aumentar la velocidad y llega un minuto en que mantiene la aceleración constante y lo graficamos, nos va a quedar una línea recta. Bajo esa línea recta se nos va a formar un rectángulo. Con ese rectángulo y con los datos del rectángulo yo puedo sacar la velocidad final y la velocidad inicial. Aquí otro ejemplo, ¿no es cierto? Ya va la motito avanzando, tenemos los metros segundos, la aceleración se mantuvo constante a lo largo del tiempo y esta es nuestra figura. Entonces, si no me equivoco, aquí vemos este otro gráfico. Si te fijas, el gráfico es distinto al primero cuando hablamos de la distancia que iba avanzando dependiendo del tiempo. El anterior hacía esta curva hacia arriba. Significa que aquí yo voy hacia arriba con movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Cuando la gráfica es de esta forma, significa que estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Significa que estamos disminuyendo la velocidad, estamos perdiendo aceleración. Y por eso que los tramos y las distancias ya no son tan largos comparados con el otro, porque voy frenando y me queda esta curva. En el siguiente, cuando graficamos la velocidad versus el tiempo transcurrido y
esta moto tiene que ir frenando porque ve que el semáforo va a cambiar a luz roja, entonces empieza a disminuir la velocidad a razón del tiempo que va transcurriendo. ¿Cómo nos queda la gráfica? Con una pendiente hacia abajo. Ahí se nos genera un triángulo y también podemos sacar el área de ese triángulo que nos va a dar la distancia que recorrió cuando fue frenando. Y acá tenemos otra cuando va perdiendo la aceleración porque va frenando, ya no me va a quedar el rectángulo de la aceleración arriba del gráfico, sino que me va a quedar acá abajo con números negativos. ¿Por qué números negativos? Porque estoy disminuyendo la velocidad final y me va a quedar valores negativos. De este rectángulo puedo sacar velocidad inicial, velocidad final. ¿Cómo interpreto el gráfico cuando voy haciendo diferentes figuras? Y aquí ya estoy combinando esta trayectoria en donde iba aumentando la velocidad, manteniendo la velocidad, disminuyendo la velocidad y con retroceso, viene de vuelta, ¿ya? Entonces, cuando la pendiente va hacia arriba, nosotros ¿qué analizamos? ¿Cuánto tiempo transcurrió? 6 segundos. ¿Qué velocidad alcanzó? 10 metros segundo. Por lo tanto, durante esos 6 segundos, el móvil alcanzó una velocidad de 10 metros segundo. Pero, si yo quiero mirar antes la gráfica, en el segundo 4, como les enseñé ayer, lanzo una línea vertical hasta topar con la línea de la gráfica. Miro al frente y me va a decir que el vehículo APP iba a unos 6 metros segundo. Y si yo lo quiero hacer acá en el 2, miro al frente y más o menos, ¿no es cierto?, APP, 3 metros por segundo a los 2 segundos. Entonces, así voy analizando. Cuando yo veo esta línea recta en mi gráfica, significa que va con una velocidad constante, o sea que durante 2 segundos, del 6 al 8, durante esos 2 segundos, se mantuvo a una velocidad constante y por eso me queda la gráfica así. ¿Qué ocurrió después? El móvil empezó a disminuir la velocidad, por lo tanto la pendiente empieza a bajar hasta casi detenerse. Se detiene y se devuelve el vehículo. Por lo tanto, invierte el sentido del movimiento y por lo tanto ya la gráfica, como se viene devolviendo, me va a ir quedando con números negativos. ¿Alguna consulta hasta acá? Sí, profe, o sea, que como si viéramos la gráfica, así como que se devolvió, en realidad estaría en el número como 8, ¿no? No, lo que pasa es que el tiempo no se devuelve, el tiempo sigue avanzando. El que Pero se en está distancia, devolviendo es el vehículo. ¿Ah? pero en distancia, En distancia, si tú quieres decir distancia recorrida, tengo que sumar toda la distancia que iba en este viaje y la distancia que lleva al devolverse. No significa que está disminuyendo distancia, está siguiendo un recorrido de vuelta. Por lo tanto, sigue avanzando la entonces no se distancia. resta. No. Ah, ya. O sea, ahí es lo que yo tengo que ir viendo según el dato. Me va a decir, a los 16 segundos, ¿qué velocidad llevaba? Y te va a decir que menos 5. ¿Por qué menos 5? No significa menos 5 que disminuyó la velocidad menos 5 porque eso en un tablero no existe, en el velocímetro. Dice que viene de vuelta el signo negativo, que cambió la orientación del movimiento. Ya, acá les toca a ustedes y yo les voy a enseñar. Dice, la siguiente gráfica representa la velocidad en kilómetros hora en función del tiempo de un automóvil. Calcular la distancia que recorre el automóvil sin hacer uso de ecuaciones del movimiento, ya que se trata de un movimiento con velocidad no constante. ¿Por qué sé que la velocidad es no constante? ¿Qué estoy viendo en la gráfica? Que la gráfica sube, baja. Porque acelera y desacelera.
acelera y desacelera, entonces nos lleva una velocidad constante. En algún momento iba muy fuerte, luego tuvo que disminuir, luego se tuvo que mantener. Puede ser que estaba súper despejada la ruta, por lo tanto empezó a acelerar, y resulta que después se está viendo que hay vehículos que ya van más lento y él va a tener que ir deteniéndose, disminuyendo velocidad. Y a lo mejor aquí significa que quedamos estancados en un taco y vamos avanzando muy poquito a una velocidad muy baja que se va manteniendo. Y así interpretamos, ¿no es cierto?, que algo está ocurriendo. Ahora, me está pidiendo calcular la distancia que recorrió este móvil y yo aquí tengo el tiempo y acá tengo la velocidad. ¿Cómo calculamos eso? Tenemos que hacer los dibujos geométricos que me quedan bajo la gráfica. ¿Se entiende? Vamos entonces, vamos a ocupar el lapicito hasta terminar siendo experta. Aquí tengo mi primer punto, acá tengo otro punto, por lo tanto, voy a hacer, mira, me quedó corrida la, ahí. Pero si te fijas, tengo esta figura geométrica que me va a costar mucho más hacer el cálculo que tengo que hacer, ¿ya? Entonces yo quiero formar un triángulo y un rectángulo. Tomo este punto y lo llevo acá. Vamos con el segundo punto. Ahí. Y ahí formé nuevamente un rectángulo y un triángulo. Y en el último, me queda ahí. ¿Ya? Por lo tanto, no es con ese, es con este. Tengo que calcular área 1, área 2, área 3, área 4, área 5. ¿Ya? ¿Se entiende? Chicos, ¿se entiende? Sí. Ya. ¿El resto está entendiendo que se quedan calladitos? Sí, profe. Ya, entonces esta fórmula de acá es para calcular el área de un triángulo y esta fórmula de acá el área de un rectángulo. Entonces vamos a calcular nuestra primera área. ¿Cuánto hay de aquí hasta acá? Que sería la base. O la letra A, porque es un rectángulo. De aquí hasta acá, ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay de aquí hasta acá? Maestro. 1. 1. Por, miro B, de aquí hasta aquí. 4. Entre el 4 y el 6. 5. Oh, vas a llevar ahí. ¿Ya? Entonces, 1 por 5. 5. Vamos con el área 2, pero esta vez es un triángulo. La base. ¿Cuánto mide la base de este triángulo? 1. 1. La altura de este triángulo, ¿cuánto mide? 5. 5, porque cuento de aquí. 5. Pero como es un triángulo, divido por 2. 1 por 5, 5. dividido de 2, 2, 5. 2,5. 2,5. ¿Por qué 5? Aquí, 5, cuenta, mira. Aquí está el número 5. Tengo que llegar al 10.
O puedes decir 10 menos 5. O si quieres Ya. combinar. Ya. Aquí va de 2 en 2. 2, 4, más 1, 5. Porque es de aquí hasta aquí. Pero yo no puedo decir 10, porque si digo 10 es tomar todo. Entonces me fijo desde qué punto hasta qué punto. Por eso es 5. Dividido de 2 nos da 2,5. Esto está en kilómetros. Kilómetros. ¿Y por qué era dividido de 2? Porque la fórmula de triángulo es base por altura dividido de 2. Ah, verdad, ya. Ya, triángulo. No, si está bien, pregunte nomás porque tiene que quedar todo claro. Área 3. El área 3, otra vez, rectángulo. Uso esta fórmula. ¿Cuánto tiene de base? De A. 2. 1. A ver, 1, porque de 1 a 2, ¿cuánto va? 1. 1. Ahí no nos tenemos que equivocar. De aquí a acá, ¿cuánto va mirando acá al frente? 3. 3. Entonces, 1 por 3, 3. 3 kilómetros. Área 4. Es este triángulo. Miramos. ¿Cuánto tiene de base este triángulo? 1. 1. 1. ¿Cuánto tiene de altura desde aquí hasta acá? 7. 7, perfecto. Pero va dividido de 2. 2. 1 por ¿Por qué 7? 7, No lo alcanzo a ver. 7. mira, aquí va un tramo 2, más 2, 4, más 2, 6, y aquí 1, 7. Porque parte del 3. Del 3 al 10. Ya. 10 menos 3, 7. Ahora sí. Entonces, 1 por 7 7. dividido de 2, 3,5. 3,5. Perfecto. Y vamos con la última área. ¿Cuánto tiene de A o de base este rectángulo? 1. 1 otra vez. B, ¿cuánto mide? 3. 3. 1 por 3, 3 3. kilómetros. Y ahora, la pregunta es saber cuánto recorrió, cuál es la distancia. Para calcular la distancia, sumo área 1, área 2, área 3. 17. Ya me están ganando. Área 4, área 5. Eso significa que están atentos. Entonces la distancia es 17 metros. Si tú mirabas el gráfico, ¿te habrías dado cuenta que recorrió una distancia de 17? Profe, ¿por qué metro y no Metros, kilómetro? porque me equivoqué, qué bueno que esté atenta. Kilómetros. Ahí está. 17 kilómetros. ¿Se entiende cómo se trabajan las gráficas en movimiento rectilíneo uniforme acelerado? Pero ¿qué vemos acá? Si yo te preguntara, ¿qué tipos de movimientos se dan en la gráfica? Movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Movimiento rectilíneo uniforme retardado. Y acá se mantiene Rectilíneo. con una velocidad constante. Entonces, un movimiento rectilíneo uniforme. Y ahí están todos los movimientos que hemos visto en estas últimas clases. Acelerado, uniforme, retardado. Y están todos en esta gráfica. Consultas, dudas. Sí, tengo una consulta. Ya, dígame. Cuando uno tiene que saber, hay que calcular a 1, a 2, a 4, hasta a 5. Depende del gráfico, ¿cómo va a identificar Ya, que calcula eso? ¿cómo sé yo que tengo que calcular eso? Porque aquí mi gráfica me dijo que aquí iba la velocidad y aquí el tiempo. En un movimiento yo tengo que saber 3 cosas. Distancia, velocidad, tiempo. ¿No es cierto? ¿El tiempo está en la gráfica? Está.
¿La velocidad está en la gráfica? Está. ¿Qué me falta por saber? Distancia. Distancia. Por lo tanto, todo lo que ocurre bajo la gráfica son áreas y yo debo calcular las áreas bajo la gráfica. Pero el área de qué estoy calculando, en este caso me falta saber distancia, porque sé la velocidad que lleva en cada tramo, sé el tiempo que transcurrió en cada tramo, pero no sé la distancia que avanzó durante estos 3 minutos. Entonces, por eso yo sé que tengo que calcular distancia. Pero si aquí en vez de velocidad fuera distancia, tengo distancia, tengo tiempo y me faltaría velocidad. Por lo tanto, todo lo que esté bajo la gráfica me va a mostrar la velocidad. ¿Ya? Pero ahí ya es algo distinto. Para calcular velocidades y por tramos, tengo que ver. Si fuera distancia, distancia final, distancia inicial, tiempo final, tiempo inicial. Y miro para saber cuál era la velocidad que llevaba en cada tramo. ¿Ahora se entiende? Sí, Ya. gracias. Profesora, yo me quedé ahí, quería decir que me repitiera. ¿Ya? Cuando pongo, por ejemplo, cuando usted pone 1 por 7 partido por 2, ¿en qué minuto? Ahí me quedé como pegada en eso. Ya, en el área 4, aquí. ¿No es cierto? En esta. ¿Ya? ¿Por qué 1 por 7? 1, porque ¿Ya? la base del triángulo va de 1 a 2. 2 ¿Ya? menos 1, 1. Ya. Miro la altura del triángulo, 10. Pero Sí. partió en 3, porque entre 2 y el 4 está el 3. Entonces, 10 menos 3, 7. Ya. ¿Ahora sí? Y lo mismo para este, por ejemplo, el área 2. El área 2. Base 1. De 0 a 1. 1. Altura. Llegó al 10, pero partió en el 5. 10 menos 5, 5. Ya. Ya, ahí, Entonces, esa partecita ahora sí. no entendía cuando era así, pero ahora sí me quedó claro. Ya, ahora le quedó claro. Qué bueno. Hagan todas Ya. las preguntas, nomás no se vayan quedando con las dudas. Sí, es que la dejé avanzar, entonces por eso dije ya después al último Ya. voy a preguntar eso que no me había quedado Ya. claro. Pero Listo, ahora sí, gracias. ¿no es cierto? Ya. Sí, sí, muchas Ok. gracias. Así mismo como uno saca la cuenta del 10 al 5, y sabe que es como se saca en baja, ¿cierto? Sí, es igual. Aquí en Ya. bajada Y para el lado, vas para acá. Entonces vas así. 2 menos 1. 3 menos 2. 1 menos 0. en el caso del 3 menos 2, la distancia que voy sería ¿cuál? Esta sería el área que calculaste número, a ver, 1, 2, 3, 4, área 5. Ya. Entonces, 3 menos 2, 1. Del 0 al 3, altura. ¿Por qué 3? Porque está entre el 2 y el 4. Entonces ahí va justo la altura. Y ahí, Ya. ahí. Ya. A ver, me equivoqué, me adelanté. ¿No? Justo. Chan, chan. Ejercicio. Tenemos que graficar con los datos que me está dando. Analicemos los datos. Arriba, ciclista 1 va en minutos, ciclista 2, minutos. Estamos ok. Distancia, ciclista 1, todas en kilómetros. Perfecto. Ciclista 2, kilómetros, metro, metro, kilómetro. Si hay más kilómetros, ¿qué tengo que hacer con estos metros? Dale. ¿Transformando a kilómetros? Transformarlo en kilómetros. Transformarlo a kilómetros. Entonces, antes de empezar a graficar,
tenemos que transformar ese 3,42 y ese 10,08 a kilómetros. ¿Cómo paso 3,42 metros a kilómetro? Multiplicarlo por 1000. 3.6 ¿Multiplicar por 1000? por 3.6. No, 3,6 es de velocidad. Les Ah, explico Me va a para dar que... 342 kilómetros. A ver, veamos, 342, ya. Vamos acá para que todo quede claro al resultado que tú llegaste. Va, me falta marcar el lapicillo. ¿Multiplicado, dijo? Veamos, mira, ¿ustedes saben hacer la regla de 3 simple en matemática? Yo No no. había escuchado. Ya, les explico. Regla de 3 simple significa que conozco 3 datos y desconozco uno. Entonces, tengo un kilómetro. ¿Cuántos metros tiene? 1000 metros. ¿O no? Sí, Ay. perfecto. Ahora, 3,42 tiene unidad de metros. Entonces, 3,42 metros. Lo quiero pasar a kilómetro, por lo tanto, este lo desconozco. Generalmente en matemáticas hacen esto. Chum. Me quedó derechito. Multiplica por y 1000. divide. Multiplica y divide. X por 1000. X, 1000, 1000X. ¿No es cierto? sí, 1 por 3,42. 1 por... 3, sí. Despejo la X. Si 1000 está multiplicando la X, ¿cómo pasa al otro lado de la igualdad? El 1000 va a pasar por abajo. Por abajo. Eso significa que pasa dividiendo. 1 por 3,42. 3,42. 3,42. Por lo tanto, para pasar de metro a kilómetro, ¿multiplicaba o dividía? Hay que dividirlo. Hay que dividir. ¿Ya? Queda 0, Entonces, 0, 0. ya, a ver, dime cuántos ceros. 0, 342. ¿no es 0,0342? ¿O es 0,342? Es 0,00342. 0,0342. Ahí no se nota que es un 4. 42. Y lo pasamos a kilómetros. Ahora, los 10,08 metros, ¿cuánto da en kilómetros? Lo mismo. 0.1. 0,1. 10.8. O 0.1. 0,1 o 0,1, 0,1008. Ya, entonces ahí siguen para acá, lo vamos a dejar aproximado ahí, 0,1, ¿ya? Kilómetro. ¿Se puede hacer eso? Sí, ¿Y porque, en el otro por qué no se puede hacer? En el porque mira, 340. me quedaría, si lo queremos hacer, diríamos que estamos en el 0,0. Y este está en el 0,1 APP, aproximado. Cerca del 0,0 no está un poquitito más arriba, pero nos puede servir para poder graficar, ¿ya? Como son valores muy pequeños. Entonces vamos con lo siguiente, vamos a ir a nuestro gráfico. En el tiempo tengo que llegar a 120 minutos. Y en la distancia tengo que llegar a 36. Entonces vamos a construir nuestro gráfico. Para después responder preguntas, antes no. Entonces, oh, borrar. Se me movió la cosa. Anda el pulso por ahí nomás. Ya, de nuevo. Fíjate bien, Claudia Serna.
Entonces, aquí tengo la distancia y aquí tengo el tiempo. El tiempo ¿De menor a mayor? siempre de menor a mayor. ¿Ya? Vamos a escribir con azul mejor. Ya. Entonces vamos a empezar a ubicar los datos del tiempo. Dice 10, 30, 60, 120. 10, 20, 30, no alcanzo a llegar a 120. De 20 en 20. De 20 en 20. 20, 40, 60, 80, 100, 120, y esto estaba en minutos. Distancia, mi distancia más larga es 36. Entonces, de 5 en 5. ¿Sí? Más o menos de 5 en 5, sí. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, y como dice 36, vamos a llegar al 40. ¿Ya? Entonces tenemos que graficar a dos ciclistas. Vamos a graficar al ciclista 1 primero. Cuando iban 10 minutos, ¿cuánto había avanzado este ciclista? 3 kilómetros. 3 kilómetros. 3 kilómetros. Aquí estamos, tiempo 10. En el justo aquí cuadradito. estamos, en ese cuadradito, y avanzó 3 kilómetros. Sería cada 2, 1. Justo en el medio. Pasadito del medio, porque voy de 2 en 2. Ahí, justo ahí. Porque es cada 2 cuadraditos es 1. 1, 2, 3. Porque ahí al medio sería 2,5 recién. Entonces ahí 3. Cuando llevaba 30 minutos, justo otra vez al medio, entre el 20 y el 40, ¿cuánto avanzó? 9. Entonces aquí son 2 puntitos más abajo, más o menos, si el pulso no me engaña, ahí. Cuando llevaba 60 minutos, justo en esta línea, ¿cuánto recorrió? 18. 18. Si le descuento 2, 19, 2 menos, 18. Y cuando llevaba tramo largo 120, ¿cuánto llegó a avanzar? 36. 36. Ahí está el 35, 2 puntitos arriba, 36. Y ahí estamos, ¿ya? Entonces vamos a hacer ahora la unión de nuestros puntitos en color verde. Partió de aquí, porque no partió de 0. Partió de aquí. Entonces no puedo partir de 0 mi gráfica. Posiciónate bien, Claudia Serna. Ahí. Y ahí. Justo. Ahí ese me quedó un poquito corrido. Pero ahí estamos. Ese es el ciclista 1. Vamos con el ciclista 2. Ouch. ¿Se entiende cómo pusimos los puntitos y cómo miramos? Por eso generalmente cuando usted trabaja gráficos lo tiene que hacer en papel milimetrado, ¿ya? Para que quede más exacto. Ciclista 2. Vamos a dibujar los puntitos. A los 10 minutos, ¿cuánto había avanzado? 0.78. 0.78, o sea, casi
1. Casi 1. 1 son 2 puntitos. Como es casi 1, un chiquitín más abajo. Cuando iba en los 30 minutos, ¿qué le pasó? 0 punto. Casi los 0 puntos, ¿no es cierto? Casi topando Sí, ahí avance. el 0, porque estaba bien abajo. Cuando iba con 60 minutos, 0.1. 0.1, o sea, sigue por acá abajo. Y cuando llevaba 120 minutos, 33,12. 12, ya, 33, 30, 31, 32, 33. Mira lo que pasó con esta gráfica, aquí me va a costar con el pulso que tengo. Mira lo que pasó con este ciclista y qué va a significar. Ay, me pasé mucho para abajo, perdón. Y de ahí se da cuenta que va muy lento y que va a perder la carrera. Por lo tanto, pongámosle Wendy. Y esa es la gráfica de ambos ciclistas. ¿Ya? Pero igual perdió. Igual va perdiendo, pero mira la pregunta que dice después. A las 3 horas, en 3 horas, ¿cuántos minutos van? Si en 1 hora van 60, en 2 horas van 120, ¿cuántos minutos transcurrieron en 3 horas? 180. Más o menos 180, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en 3 horas, voy a escribirlo con este otro para que ustedes vean, 140, 160, 180. Ah, no le puse para escribir. Ahí. 40, 60, 180. Se me están preguntando aquí en una de esas preguntas, ¿qué pasó a las 3 horas? Si a las 3 horas iba a esta velocidad y la va a mantener constante, tengo que hacer la proyección para llegar a esto. Significa que me voy a salir del gráfico para llegar a esto. Miren. Porque ahí ya aceleró. Aumentó la velocidad porque iba quedando atrás. Va a aumentar la velocidad. Y tiene que ir de aquí ya con aumento de velocidad, porque no puede perder la carrera y tiene que llegar a PP al 180. Ahí. Iba 36 kilómetros, avanzando 36 kilómetros. Hago la proyección del gráfico verde. Para llegar a los 180 a esta misma velocidad. Tengo que tomar bien el puntito ahí para que no me vaya a quedar. Oh, mi pulso. Oh, igual me quedó un poco más arriba. Pero tengo que llegar a 180. Hacer la proyección de la velocidad. ¿Quién gana? ¿Quién ganó? El segundo. El segundo, porque se dio cuenta que iba muy lento, así que empezó a aumentar la velocidad para poder ganar y en el minuto 140 pasó al ciclista 1 y siguió avanzando, avanzando, y el otro, como ya venía cansado después de todo este tiempo de estar pedaleando, se fue quedando y perdió la carrera. Y esa es la proyección. Y ahí te preguntan, ¿quién recorrió una mayor distancia después de haber transcurrido las 3 horas? ¿Cómo sacamos? Y aquí te está diciendo la distancia, o sea, quedó por ahí arriba. Si vamos de 5 en 5, 45, 50,
55, 60, 65, casi 80. Ahí estamos. Entonces avanzó mucho más que el otro. A esa velocidad. ¿Ya? Entonces vamos ahora con las preguntas. Voy a sacar... Ah, no, pero puedo escribir. Veamos. Dice, ¿las velocidades son constantes o los movimientos son acelerados? Acelerado. Acelerado. Acelerados, completamente acelerados. De ambos. El primero iba mucho más acelerado que el otro, pero hubo cambios. No se mantuvo una velocidad constante, por lo tanto son acelerados. Calcular la velocidad media de cada ciclista. La velocidad media, como es media, la vamos a calcular entre 10 y 30 minutos. 30 menos 10, ¿cuánto me da? 20. 20. 20. Entonces, acá. Tiempo 20. Distancia. Profe, de nuevo, 9. ¿por qué volviste? Porque estamos sacando esto. Tiempo final, tiempo inicial. Porque estamos sacando la media. Entonces, para la media, tiempo final, tiempo inicial. Distancia final, distancia inicial. ¿Sí? O podríamos sacar la velocidad aquí, acá, la sumamos y la dividimos de 2. Podemos hacer eso también, para que se entienda mejor. Ouch. Ya, pues, bórrate. Ahí se borró. Ya, entonces saquemos ciclista 1. Kilómetros, minuto. Para sacar velocidad, ¿puedo usar kilómetros, minuto? ¿O tengo que usar kilómetro, hora? Kilómetro hora. Kilómetro, hora. Entonces, estos 10 minutos, ¿en cuánto se transforman para pasarlo a hora? Tengo que dividir de 60. En segundo, ¿no? No, a hora, porque es kilómetro, hora. Entonces estos 10 minutos los tengo que pasar a hora. Y para pasarlo a hora, es lo mismo que hicimos acá en la regla de 3 simples, para que ustedes entiendan. Una hora tiene 60. Aquí eran 6. 10 minutos son X hora. Por lo tanto, me queda X es igual a 10 dividido de 60. ¿Cuánto da 10 dividido de 60? ¿Cuánto da 10 dividido de 60? 0.16. 0.16. 0.16 horas. Entonces, calcular la velocidad de este ciclista primero. Velocidad es igual a 3 kilómetros dividido por 0.16. ¿A qué velocidad iba al principio? ¿3 kilómetros? 3 dividido por 0,16. 18.75. Ya, entonces va a 18.75 kilómetros hora. Ciclista 2. Ya sabemos que el tiempo es 0.16.
Entonces, tenemos ciclista 2. Vamos a poner ahí 2. 0,78 kilómetros dividido de 0,16. ¿Cuánto da? Ay, 0,205. 0,205. ahí me dio 4,875. Ya, a ver, 0,78 dividido de 0,16 o punto 16 en la calculadora. 0,78. Sí, 0,048. Ah, ya. Entonces, 0,048. 48,75. ya, 0, Sería 49, ¿no? ya, ¿Lo 0,49 aproxima? entonces. ¿Sí? 0,49 entonces. Kilómetros hora. O sea que si yo miro todos los decimales, esto pudo haber sido que iba a menos de 1 kilómetro hora, iba a la mitad, iba a 0,5 dividido, kilómetros ¿cierto? hora. ¿Ah? Es dividido, ¿cierto? Sí, 0,78 dividido de 0,16. Aquí ahí me da 4,875. Sí, porque a mí me faltó la coma. Ah, ya. Otra vez, todo mal. Ya, ¿cuánto de entonces? 4,875. 875, 4,9. O sea, si comparo, este iba a mayor velocidad que este. Pero ¿qué pasó acá? Por ejemplo, aquí. Porque ahí estamos sacando velocidad inicial, velocidad final, ¿no es cierto? Velocidad final de este chiquillo. ¿Qué tenemos que hacer? Los 120 minutos pasarlo ahora. Por lo tanto, 120 dividido de 60 me da 2 horas. Entonces, la velocidad final del ciclista 1 es 36 dividido de 2. 18. Va a 18. Y si te fijas, 18 kilómetros hora. Y él había partido a 18,75. Significa que este chiquillo empezó a disminuir su velocidad. ¿Qué pasó con este otro? Velocidad final del ciclista 2. Iba en la distancia 3,12 dividido de 2 horas. 16,56. 16,56 kilómetros hora. Significa que aquí, en este punto, iba a una velocidad de 16,56 kilómetros hora, en cambio el otro ya va disminuyendo su velocidad porque obviamente iba mucho más rápido, ya está más cansado, y de 18,75 que él partió, ya está bajando a 18. Significa que si yo me proyecto, sigue bajando su velocidad, en cambio el otro, si mantiene esa velocidad, va a ganar. Porque partió más lento, más relajado, y de repente tomó el impulso y dijo, no, tengo que ganar, y empezó a aumentar velocidad, y el otro empezó a disminuir su velocidad. ¿Ya? Si yo saco la media, que era lo que quería hacer en ese punto, en el primero usted tiene que decir 18,75 más 18 me da 36,75. Dividido de 2, ¿cuánto es la media? 18. Eso. 45, no sé, 45. Ya, entonces significa que la velocidad media del ciclista 1 es 18,45 y la velocidad media del ciclista 2 tengo que sumar 4,9
más 16,56. Eso sería 6, 14, Esta es la velocidad final, ¿cierto? 1, 21,40. Sí, las velocidades medias, porque aquí calculaste inicial, final, inicial, final. Media significa que sumo la velocidad inicial con la velocidad final y lo divido de 2 porque es la media. Ah, ya, ahora sí. ¿Ya? Entendí. Entonces, 21,46 dividido de 2, ¿cuánto te da? ¿Cuánto da? 21,46 dividido de 2, 10,5 app. Esas son sus velocidades medias. Entonces, ahí ya calculamos la letra B. Letra C. ¿Qué ciclista habrá recorrido una distancia mayor transcurrida las 3 horas desde el instante de la salida? Por la proyección, el ciclista El 2. 2. Y ganó. Y ahí está todo el análisis con la gráfica y todo lo que nos pidieron. ¿Qué hora es? Porque aquí no veo hora. La 8:02. ¿Estamos pasados? 3 para No. las 8. Ya falta 3 todavía, para ¿no es la cierto? Sí, 3 minutos. Uy, tengo Ah, mal ya. la hora. Avanzó la hora. Cambié la Ya, hora. el ejercicio estaba larguito, pero lo fuimos haciendo paso por paso para que usted lo viera. Si pudo sacar pantallazo, fotos, aquí está si quiere sacar fotitos, está medio desordenado, pero se entiende. Para poder presentar la pregunta esencial y si tienen dudas para que me las pregunten ahora y lo puedan resolver. Y la pregunta esencial va a ser así como de esto. Chan, chan, sorpresa, ahí viene. Está súper difícil igual. Difícil y largo. ¿Esto pasamos a la pregunta esencial? ¿Para explicarla? Díganme. ¿Paso? Sí, pero de paso nomás. ¿Qué cosa? Ya. Paso a la pregunta esencial para explicarla. Porque ya le sacaron fotos, ya vieron todo esto, ¿no es cierto? Sí, pero explique. Ya, explico la otra. Pregunta esencial. ¿Se ve difícil? ¿Cómo se ve? Hay que hacer triángulo y rectángulo. ¿Sí? Perfecto, eso tienes que hacer. Triángulos y rectángulos y calcular sus áreas. Y te va a preguntar primero, súper fácil, ya lo explicamos en las anteriores, ¿qué tipo de movimiento ha tenido en cada tramo? No me lo digan ahora porque es la pregunta esencial. ¿Qué movimiento lleva ahí? ¿Qué movimiento lleva acá? ¿Qué movimiento lleva acá? ¿Y qué movimiento lleva acá? Está fácil, la letra A. Letra B, ¿cuál ha sido la velocidad en cada tramo? ¿Cómo calculamos la velocidad en cada tramo? Miro mis tramos. Tiempo. 2. Distancia, 30. La fórmula de velocidad es distancia partido por tiempo. Distancia dividido de tiempo. ¿No es cierto? O si quiere hacerla más completa, puede usar, y le anota acá si la quiere escribir, para sacar velocidad. Letra B, ¿no es cierto? Sí, letra B. Velocidad. Para que la pueda sacar bien en cada tramo. Letra B me pregunta velocidad. Velocidad es igual. Distancia final menos distancia inicial dividido de tiempo final menos tiempo inicial. ¿Cómo lo hacemos al mirar los tramos? Tiempo final, 2. Tiempo inicial, 0. Distancia final,
30, distancia inicial, 0. Pero aquí cambia la cosa en estos. Tiempo final. Porque dice 3 velocidad en cada tramo, 3. Pero es 3 menos menos 2. 2. Velocidades. O sea, distancias. Distancia final, 20. inicial, 30. entonces 20 20 menos menos 30. 30. Y así van con los otros. Entonces, ocupen esta fórmula para sacar la velocidad en cada tramo, ¿ya? Para la letra B. Letra C. ¿Qué espacio ha recorrido al cabo de los 10 segundos? O sea, cuando termina acá los 10 segundos, ¿qué espacio recorrió? Que es lo mismo que distancia. Y ahí usted tiene que sacar las áreas de los triángulos, ir marcando como lo hice yo. Área 1, área 2, área 3, área 4, área 5, y sumamos todas las áreas, ¿ya? Y por último, dice, ¿cuál ha sido el desplazamiento del móvil? ¿Y cómo se responde eso? ¿Cómo se responde eso? Si tú miras los desplazamientos, aquí iba Acelerando. acelerando. Aquí iba Desacelerando. y tiene un nombre. Recuerden las claves. Movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Entonces, ¿cuál es acelerado? ¿Cuál es uniforme? ¿Cuál es retardado? Y ahí tú vas a poder decirme el desplazamiento, cómo fue el desplazamiento del móvil. En todo Profe, su recorrido. la pregunta A y la BD es lo mismo entonces, ¿no? No, pues, mira, fíjate. Pregunta A, movimientos. Pregunta B está relacionado con el movimiento, pero ¿cómo vas a responder la letra D? Cuando tú tengas los resultados de la velocidad en cada tramo, te vas a dar cuenta cuándo avanzó más por segundo o cuándo avanzó menos por segundo, dependiendo del resultado. Suponiendo, ejemplo, en el primer tramo, esto es ejemplo nomás, avanzó 10 metros segundo, su velocidad. Segundo tramo, 8 metros segundo. Supongamos que esos son mis resultados, ¿ya? ¿Tú qué puedes decir del desplazamiento? ¿Se mantuvo constante o en algunos sectores aumentó y en otros sectores disminuyó por segundo? Porque aquí en el primer tramo avanzaría, supuestamente, 10 metros por cada segundo. Pero en el segundo tramo ocurrió algo distinto. Solo avanzó 8 metros por cada segundo. Y en este tramo, ¿cuánto avanzó? Y en este, dependiendo del resultado de tu velocidad, y ahí tú me vas a decir si tuvo un desplazamiento constante, o sea que en todo fue 10, 10, 10, 10, o pasó que en uno fue 10, en el otro 8, en el otro 3, en el otro menos 4, supongamos. Y ahí tú me dices, ¿cómo ha sido el desplazamiento? ¿Fue constante o fue variado? Ahí te dejo la inquietud. Pero todo va a depender de lo que tú analices de las velocidades que tuviste en cada tramo. ¿Cómo analizo cuánto avanzó por segundo? Aquí me dice que avanzó 10 metros por cada segundo. Acá me dice avanzó 8 metros por cada segundo. Y eso es lo que vas a analizar cuando tengas los resultados de sus velocidades. Y ahí me vas a decir cómo fue el desplazamiento. Constante, variado. ¿Qué pasó? Acelerado, desacelerado. Y en la pregunta A, por ejemplo, me dice ¿qué tipo de movimiento ha tenido en cada tramo? El primer tramo es del 0 al 2. Claro, Y de ahí, ahí digo tú que me dices si es ¿cuánto este. No, ahí en el primero tú me dices si es este o ese. La primera pregunta. ya. La primera Letra pregunta A. Letra B. Letra C,
una vez analizando, ¿no es cierto?, el resultado de lo que ocurrió en cada uno. ¿Cuánto recorrió? Acuérdate, la distancia tiene que ver con las áreas de cada tramo. Esa coincide que es la letra C. Tu distancia total cuando sumas las áreas de cada tramo. Y después el desplazamiento. El desplazamiento significa que algunas veces avance más y otras veces avance menos, pero eso va a depender de lo que tú hayas respondido anteriormente. Porque vas a tener una distancia recorrida final con la suma de todas ellas. Pero cuando tú sacas por cada tramo, puede ser que analices la velocidad de cada tramo para decirme cuánto avanzó o decirme el área de esto es tanto, por lo tanto el desplazamiento de esto fue tanto. Acá, si quiero sacar el desplazamiento en este tramo, tengo que sumar este con este. Si quiero saber el desplazamiento de este, el área de este nomás, o este. Tú ves si analizas las velocidades en cada tramo o analizas las áreas en cada tramo. ¿Se entiende? Consulta, profe. Dígame. En el segundo tramo, que no es ni rectángulo y ni triángulo, Tú tienes que ¿qué hacer fórmula esto. podemos ocupar para Esto, mi niño, tú tienes que dividirlo. eso va a quedar un Entonces, rectángulo? claro, área 1, área 2, área 3. Por eso te digo Bueno. que aquí tienes que sumar para saber cuánto fue el desplazamiento en este tramo. Bueno. Y la letra C me está preguntando por el total, por lo tanto sumas todas las áreas. Y Bueno, si quieres entiendo, saber claro. una por una y quieres saber este tramo del 2 al 3, sumas estos dos y ahí me comparas los desplazamientos en cada tramo o analizas que debería coincidir las velocidades en cada tramo. Esa es la pregunta esencial. Claro, profe. Felizmente no les hice del estilo anterior, ¿ya? Porque es más largo, más complejo. Vamos para el otro lado. No iba así, ¿ya? Quise aplicar el tema de las áreas porque esto ya lo hemos trabajado en ejercicios cuando despejamos fórmulas o cuando hacemos gráficos. Lo que no habíamos trabajado era esto, para que lo hagan ustedes solitos. Pero ya en las otras preguntas esenciales han trabajado con distancias, velocidades por cálculo de fórmulas. En cambio acá encuentro que voy aplicando todo. Todo lo que vimos en este PPT. ¿Estamos claros, chiquillos? Voy a salirme ahora. Sí, profe. Ya, me salgo, ya estamos. Ya pues chiquillos, esa es la pregunta esencial entonces para esta semana, para que la analicen.